de todos ustedes. Como primer objetivo tenemos, dice aquí, crear una base de conocimiento que permita la implementación efectiva de la norma ISO 17025. ¿No? Por otra parte, fortalecer las mejores prácticas de laboratorio en base a la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Para ello vamos a revisar algunos conceptos básicos que en esta versión de la norma se han incluido, ¿no? Como dice aquí, ¿no? La norma describe requerimientos para desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión en laboratorio, de ensayo y calibración, ¿no? De ensayo y calibración. La evaluación de la conformidad, ¿no? Son responsabilidad. Esperen un segundo. Son responsabilidad de personas que deben asegurar la competencia técnica de los organismos de evaluación, de manera que podamos tener credibilidad y confianza en los resultados, ¿no? Los cuales deben ser técnicamente válidos y que cumplan estándares mundiales de calidad aplicables. ¿Qué entendemos por esta parte? ¿No? Que como laboratorio tenemos que asegurar competencia técnica. La competencia técnica, más adelante lo vamos a ver a detalle, enmarca una serie de requisitos, ¿no? Que ustedes como personal deben de cumplir, ¿no? Y en base a eso vamos a poder ser confiables, ¿no? Y tener cierta credibilidad en el mercado. Vamos a abordar requisitos respecto a la imparcialidad, a la confidencialidad, de la estructura, ¿no? De los recursos, de los procesos. Un segundo. De los procesos del sistema de gestión y que operan competentemente y son capaces de generar resultados válidos. Algunas definiciones que han sido incluidas en esta versión de la norma, ¿no? Enmarcan el hecho de queja, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Es la insatisfacción de una persona u organización relacionada con las actividades o resultado del laboratorio, para la cual se espera una respuesta. O sea, aquí es claro, ¿no? Si viene un cliente, ¿no? Ya sea a título personal o una empresa, y nos hace una observación respecto a los resultados que hemos reportado, ¿no? Tenemos que tomar acción y por lo tanto darle una respuesta al cliente. Comparación interlaboratorio. Es la organización, ejecución, evaluación de mediciones o ensayos en los mismos elementos o elementos similares por dos o más laboratorios de acuerdo a condiciones predeterminadas. Interlaboratorios, va a nivel externo, ¿no? Comparaciones intralaboratorio, es el mismo criterio, organización, ejecución, evaluación de ensayos en los mismos elementos similares dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas. Un ejemplo en esta parte es que es el que hemos venido, y si hay alguna consulta o observación nos lo hacen saber, hemos venido manejando en las capacitaciones previas a esta, ¿no? La parte del intralaboratorio, ¿no? Un analista hace sus ensayos en la mañana, primer turno, y le pide a un compañero que haga la misma muestra en la turno tarde. Y los mismos resultados, o sea, la misma muestra en el tercer turno. Eso es un ejemplo de un intralaboratorio, dentro del mismo laboratorio, como indica acá.
Verificación, ¿no? Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Un ejemplo aquí, en el caso de la verificación, es lo que realizamos para la balanza, ¿no? Hacemos una verificación con las pesas para satisfacer los requisitos especificados para esa balanza. Validación, verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Un ejemplo aquí es los métodos de ensayo, ¿no? Cada método de ensayo tiene unos requisitos especificados, ¿no? Y por tanto nos permiten darle un uso previsto. Un ejemplo, ¿no? La determinación de el más directo aquí es plata y oro por el FA430. Tiene requisitos, todo un proceso, y al final el resultado previsto es la concentración de oro o de plata según el requerimiento del cliente. Lo que mencionamos hace un instante, ¿no? La competencia técnica, ¿no? Son habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño de puestos de un área técnica o de una función específica, que describen por lo general las habilidades de puesta en práctica de conocimientos técnicos y específicos. No entendí, me dices aquí. Oye, bueno, ¿qué me estás diciendo? Es básicamente lo que ustedes hacen. Es la capacidad que ustedes tienen para hacer el desarrollo, ¿no? De la técnica, ¿no? El desarrollo de la técnica en función a sus conocimientos técnicos. Esta parte de definiciones es dentro del expertise que tenemos, es importante. Siempre se da confusión, ¿no? Siempre se genera un mal uso de los términos, ¿no? Una certificación, ¿no? A veces particularmente hemos escuchado decir, oye, certificados en ISO 27025. No es una certificación. Una certificación, como bien lo dice ahí, es conformidad con una norma o especificación. Por ejemplo, ¿no? Las clásicas, la 9001, la ISO 14001, la ISO 45001, son normas, ¿no? De conformidad. Sin embargo, una acreditación es reconocer la competencia técnica específica. O sea, ya va más allá de lo que es una certificación. El término correcto es acreditación 17025, no es certificación. Utiliza auditores de sistema de gestión, ¿no? Calificados para cumplir criterios acordados por un organismo independiente. En el caso de la acreditación, ¿no? Se evalúa a las personas, las habilidades y el conocimiento. Y a diferencia de la certificación, se cuenta con evaluadores y expertos técnicos reconocidos en su campo. Hoy en día, el tema de los expertos técnicos se ha desarrollado tanto que ya los campos de aplicación ya son variados, ¿no? Incluso, si en algún momento alguno de ustedes decide tomar ese camino básico, hay requisitos, claro está, que pide INACAL en este caso, pero igual están prestos ustedes a poder desarrollar esa nueva experiencia, ¿no? La certificación dice, considera la totalidad de la empresa, ¿no? Por lo que su alcance es generalmente más amplio que en la acreditación de laboratorios. Sí, yo puedo certificar mi sistema comercial, yo puedo certificar mi sistema de gestión de laboratorio, la gestión, ¿no? Sin embargo, el alcance de la acreditación es más específico. Actualmente se maneja a nivel de las metodologías que desarrollamos en laboratorio. Son métodos que se desarrollan en laboratorio. Y por tanto, debe tenerse claro de que como organización estamos acreditados. Sí, también podemos decir que tenemos una certificación. Sí, la empresa está certificada en ISO 9001 como sistema de gestión de calidad.
pero el laboratorio específicamente está acreditado bajo la NTP ISO ISA 17025. Vuelvo a repetirles, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me la hacen saber, ¿no? Como les indiqué a sus compañeros, no me gusta hacer un monólogo cuando se abordan estos temas, ¿no? Pueden usar el chat o pueden usar los micrófonos, ¿no? Con total confianza, por favor. Gestión por procesos. Ya desde hace un tiempo, unos 3 a 5 años, ya se veía venir esa tendencia, ¿no? El manejar las actividades, ¿no?, por procesos. Esta imagen que tenemos, básicamente aquí es, como les dije hace un instante, ¿no? El capítulo 7 se enmarca netamente a la actividad del laboratorio, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, empieza con la revisión de un contrato, con un método de muestreo se aplica, dice, o un método de ensayo, con la determinación, ¿no?, con la evaluación de incertidumbre, la forma como vas a expresar tus resultados, el tema de cómo manipulas las muestras que llegan, del método que ingresó, su validación, ¿no? Y complementa, ¿no?, con el tema de los controles de datos y la gestión de información, algo que no se estaba abordando muy a profundidad, ¿no? En nuestro caso, el tema de la gestión de información, lo vamos a ver más adelante, pues directamente al IMSS, o cualquier registro electrónico que se genere para satisfacer todo este sistema de proceso. En la parte de requisitos de gestión, habla de del control de documentos, los registros, las mejoras, las acciones correctivas, el tema de auditoría, revisión por la dirección, básicamente dando dos opciones, ¿no? Dos opciones o dos alternativas, ¿no? El tema de los requisitos de gestión, ¿no?, según si cuentas con si no cuentas con un sistema ISO 9001, ¿qué hacer? Y si ya cuentas, ¿qué beneficios te trae, ¿no?, esa opción de contar con un sistema ISO 9001? Como les dije hace un instante, esta es la norma en su contexto general, ¿no?, tal cual se distribuye los requisitos generales, de la estructura, de los recursos con su desglose, ¿no?, del proceso con su desglose respectivo, ¿no?, y de la gestión, ¿no?, las cuales se enmarcan a las dos opciones, ¿no?, la opción A y la opción B. Se tienen factores, ¿no?, los cuales van a ayudarme a demostrar que soy un laboratorio competente, avalados en los requisitos que la norma nos brinda, ¿no? Como indicamos acá, imparcialidad, confidencialidad, el personal, las instalaciones, el equipamiento, el muestreo, los registros técnicos, qué tan trazables son, y el aseguramiento y validez de resultados, ¿no? El tema de registros técnicos, nos estamos refiriendo al uso de los formatos, ¿no?, a la misma orden de trabajo. Ese es un registro técnico. El informe de ensayo es un registro técnico como tal. Y cómo en el transcurso del proceso ese registro me agrega valor y qué tan trazable puede ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso del registro técnico de la verificación de balanzas, tenemos ahí la información de que se hace referencia usando pesas, ¿no?, de clase E2, ¿no?, en caso de una balanza de 4 decimales, ¿no?, la cual tiene una codificación. Esa trazabilidad va a dónde, ya. Yo uso dos pesas, ¿no?, de punto 2 y de punto 5, ¿no? Esas pesas deben estar calibradas, debe constarse en un registro que está calibrado, ¿no? Esas pesas deben ser almacenadas en condiciones controladas, debe haber un registro de eso, la balanza misma como tal, ¿no? Toda esa parte enmarca en el registro técnico, que debe ser trazable, ¿no? Sigamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? No tengan miedo, por favor, no es, como dije, no es un monólogo, interactuemos. Yo sé que el medio que se está usando para algunos es nuevo, pero igual, la interacción es importante en esos casos.
salvo que todo lo que está diciendo te quede muy claro, ¿no? Vamos a ver el tema de la imparcialidad. Presencia de objetividad, dice, ¿no? Se entiende cuando no existe conflicto de intereses o cuando se resuelve de manera que no influyen adversamente en las actividades del laboratorio, ¿no? Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada, ¿no? Por ello, deben evaluar los riesgos a la imparcialidad. ¿Qué me quiere decir esto, no? Porque yo lo leo y no, actividades, intereses. Lo vemos como un ejemplo, ¿no? Análisis de riesgo de imparcialidad de las actividades, ¿no? Dice aquí, coacción por parte del cliente cuando nuestras actividades se realizan en campo. Internamente hablando, si se puede dar. Tenemos el área de operaciones, ¿no? Y a través de esa actividad pueden coaccionar a que ese resultado que reportemos sea favorable. De las relaciones, vínculo amical entre inspectores de supervisores del rubro. Conocidos. Un caso, un ejemplo puede ser la interacción entre el directorio o uno de los dueños y un cliente, ¿no? De las relaciones de su personal, vínculo familiar, ¿no? Una relación jefe-analista, entre analistas, ¿no? Todo ello se identifica cuáles afectan la imparcialidad. Una vez identificados, ¿no?, si afectan la imparcialidad, debe tener capacidad para demostrar cómo lo eliminamos o cómo lo minimizamos, ¿no? John, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, en el caso, se han dado casos en los cuales se ha manejado un poco la ética de no transgredir y hacernos responsables de la importancia que tenemos en el proceso. En el caso de los jefes analistas, igual, me dicen como personas, ¿no?, sensatas, podemos saber diferenciar, ¿no? Cuando te has equivocado, me equivoqué. Por más que tengamos una relación amical o un vínculo familiar, ¿no? Hay casos, hay empresas que han tenido esos casos que de una u otra manera han tomado acciones, ¿no?, ya sea eliminándolo, ¿no?, o minimizándolo, ¿no? Las fuentes más importantes de riesgos de imparcialidad están en el gobierno, en la propia empresa, los dueños, en la dirección de la empresa, en el personal compartido, ¿no?, en los recursos compartidos, el tema económico, las finanzas y los acuerdos contractuales, ¿no? Todo este ciclo, ¿no?, se considera como fuentes, ¿no?, para la imparcialidad. Se están considerando aspectos estructurales orgánicos, ¿no?, cómo cada puesto o cargo de la empresa puede influenciar en la objetividad de las actividades del servicio. Todo eso se debe evaluar y analizar. Proceso central de servicio. Cada etapa se debe ver si genera riesgos o peligros, ¿no?, originados por intereses internos que puedan afectar la objetividad del servicio. 2. La parte interesada, los clientes, proveedores y organismos regulatorios o financistas, consultores, pueden afectar la objetividad del servicio influenciando directa o indirectamente en el resultado del mismo. Lo que hace un instante mencionamos, ¿no?, conozco a un proveedor o un cliente y me quiere sesgar a que haga sus resultados concuerden con otra referencia, ¿no? Eso no es, eso debe ser imparcial, no. Mis resultados son estos y punto. ¿Qué mecanismos tenemos? Procedimientos, políticas, compromisos, ¿no?, a nivel de la organización. El siguiente requisito es el 4.2, que es la confidencialidad, que es básico. O sea, no debemos revelar información a terceros, ¿no?, sobre nuestras actividades, ¿no? Se debe informar con antelación acerca de la información que pretenda poner al alcance público.
salvo que la ley lo exija, ¿no?, que deba revelar la información. Aquí sí es bastante tino. Está enmarcado desde la óptica que manejamos en laboratorio, está manejado más a nivel de eh, jefaturas, ¿no?, la parte comercial, ¿no?, y nosotros viendo cómo podemos contribuir en esa parte, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Todo el personal de burocratas, desde analistas, inspectores, supervisores, muestreadores, jefes, contratistas y proveedores y subcontratas. Algo que se ve hoy en día acá en la organización es el tema que cualquier proveedor que ingrese para el servicio que se tiene que, al menos si van a manejar equipos críticos, tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no?, para evitar divulgar, ¿no?, a terceros o a otras personas nuestro equipamiento técnico, por ejemplo. A nivel de organización tenemos el PG 116, riesgos y oportunidades. Como se indicó en los slides anteriores, los procedimientos, aquí está. Y está enmarcado para identificar, evaluar, mitigar o eliminar de manera continua los riesgos asociados a la imparcialidad, independencia y confidencialidad. Todos, absolutamente todos, en un momento hemos firmado el F-162, perdón, hemos firmado el F-232, compromiso de declaración de personal. A su vez, a nivel de las jefaturas y supervisiones se maneja el formato F-162, matriz de identificación, evaluación y mitigación del riesgo de imparcialidad e independencia. O sea, se hace una previa evaluación y sobre eso se toman las acciones. ¿Preguntas? Buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué decimos aquí? Tener procedimientos definidos de control y aseguramiento de la calidad. Si tenemos un procedimiento. Realizar las mediciones o las evaluaciones utilizando métodos y equipos que han sido aprobados. ¿Sí? El método, más adelante vamos a ver la validación, pero si tenemos un método, tenemos equipos adecuados al desarrollo de ese método, ¿no? Lo que les indiqué, calificar al personal que realiza las mediciones de acuerdo a la competencia técnica demostrada. O sea, la competencia técnica abarca varias como dicen, categorías, subconceptos dentro de. Entonces, esto debe demostrarse. Realizar una evaluación periódica independiente del desempeño técnico del laboratorio. ¿Sí? Es vital saber cómo estás, cómo terminaste el año y cómo vas a empezar el próximo periodo. ¿No? Asegurar consistencia de las mediciones realizadas respecto a aquellas realizadas por otros. ¿No? A veces, vamos a poner como ejemplo, ¿no?, el cliente viene, toca nuestra puerta, nos deja sus muestras, pero después de unos días y no, también esas muestras se enviaba a fulano y a sultano. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad, la capacidad de que lo que estamos haciendo está bien. Y que al momento que vengan los resultados de otro laboratorio, se genere coherencia en esos resultados. Como les indiqué hace un instante, lo más importante en un laboratorio, dentro de, es el tema del personal. Y debemos asegurar que el personal tenga la competencia para realizar las actividades del laboratorio, ¿no? Se debe comunicar al personal sus deberes y responsabilidades y autoridad. ¿Quiénes hacen eso? La dirección del laboratorio. ¿Por qué? Ser imparcial. Más el saber hacer. El saber hacer nos hace competentes en el uso del sistema de gestión. La conjunción o la sumatoria de ellos está marcada en el personal. O sea, un buen sistema aquí, y como dicen, es el personal el que nos va a avalar ahí. Debemos documentar todos los requisitos de competencia técnica que de una u otra manera influyen en los resultados de las actividades del laboratorio. Dentro de eso tenemos la educación, la calificación, el entrenamiento, ¿no?, el conocimiento técnico, las habilidades que uno tiene, la experiencia,
¿no? Deberes y responsabilidades, ¿no? La autoridad y el seguimiento a mi competencia. ¿Cómo puedo hacer el seguimiento a mi competencia? ¿No? ¿No? En función, en función a las actividades desarrolladas en un laboratorio. ¿No? Empezaste una orden, ¿ya? Tenemos un registro, ¿no? Un código de informe, entonces ya sabemos que tu competencia para el pesado está avalada por aquellos informes donde has pesado, por ejemplo. No, no, yo dije ya, el seguimiento de tu competencia es contar con el registro o el formato o el formulario donde se indique eso, ¿no? Como un resumen personal o global, como ustedes dicen, en el cual uno mismo vea, ¿no? Cómo vamos en el camino, cómo nos desempeñamos en el camino, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, entre otros factores, ¿no? Instalaciones y condiciones ambientales. No vamos a abordar muy a detalle porque ya lo tenemos claro, creo es qué tan adecuadas son los ambientes en un laboratorio, ¿no? Debemos de tener documentado, ¿no? Cuáles son los requisitos de instalaciones y que estén, como dice aquí, ¿no? Que se tenga un seguimiento, un control y un registro de las condiciones ambientales de acuerdo a las especificaciones, métodos, procedimientos pertinentes o cuando influyan en la validez del resultado. Sabemos que para hacerle balance está en más o menos 2, ¿no? Para el caso de un equipo instrumental como el ICP, la varianza es un poco más ligeramente mayor, ¿no? Si estos influyen en la validez de los resultados. Todo esto está controlado, los ambientes, ¿no? Como les indiqué, por ejemplo, en el caso de la sala instrumental, manejan un criterio de aceptación de más o menos 2 grados. A diferencia de la sala de balanzas, que nos da un margen más amplio, ¿no? Más o menos 5. Entonces ya ahí vamos viendo, ¿no? Y la influencia, ¿no? Que eso puede influir en el resultado. Sinceramente me gustaría que se manifiesten, que hagan preguntas, ¿no? Que participen y no lo hagan un monólogo. Sigamos. Equipamiento. Se debe contar con el equipamiento correcto, requerido para las actividades del laboratorio. Aquellos equipos, ¿no? Como dice, incluyendo equipos fuera de su control permanente, ¿no? Se debe tener un procedimiento para el manejo, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de evitar contaminación o deterioro. Los equipos usados para la medición deben estar en capacidad de lograr la exactitud de la medición y o la incertidumbre de medición requeridas para un resultado válido. Aquí hacemos referencia a algo muy importante que la nueva norma nos está pidiendo. Antiguamente solamente se veía el tema de equipamiento, aquellos equipos que participaban directamente en el desarrollo del método. Sin embargo, eso no son, o sea, esto viene a ser el grueso de equipos, pero hay otros equipos complementarios, ¿no? Que permiten, ¿no? Obtener un resultado válido. Por ejemplo, ¿no? En la sala de gestión tenemos la plancha de gestión o el whole block. Es un equipo, ¿sí? que nos permite desarrollar el método y obtener un resultado válido. Ya, ok, ya estamos en la digestión. Tenemos la campana, ¿no? Tenemos el sistema de extracción. ¿Qué pasa si ese sistema de extracción no ha sido revisado oportunamente y empieza a fallar, ¿no?
todo lo que está subiendo lentamente empieza a caer nuevamente. Y eso que puede conllevar que nos contamine la muestra. Entonces es ahí donde entra a tallar el qué hacer en caso de, el cómo hacerlo también, ¿no? Entonces eso la norma lo pide ahora, ¿no? Si el sistema de extracción está jalando adecuadamente, a ver cómo has comprobado eso, te va a decir. Ya tengo yo tengo un área que tiene equipos de medición de flujo de aire y le pido prestado. Okay. La pregunta siguiente es, ¿estás capacitado para hacer eso? No, pero yo lo vengo haciendo hace buen tiempo, menos el resultado siempre se ha mantenido. ¿Has contrastado ese equipo con otro? ¿No? Para poder estar seguro de que estás usando el equipo en óptimas condiciones. Es como resumen ya. Cuento con el equipo requerido para muestreo, medición, ensayo. Debe cumplir especificaciones, sí cuento. El manejo es desarrollado por personal autorizado, sí, mi personal conoce, ha trabajado anteriormente con ese equipo, o le hemos dado la instrucción correspondiente y le hemos evaluado, le hemos hecho inspección en campo, etcétera, etcétera. Todo eso es el manejo del personal autorizado para la gestión de equipos. Su calibración de un equipo, siempre y cuando lo permitan, ¿no? El caso de, por ejemplo, lo que mencionaron hace un instante en el tema de el uso, ¿no? Voy a usar acá, no lo he podido corregir todavía, pero un equipo debe estar identificado. Acuérdense que a nivel de laboratorio usamos el ELAB, ¿no? Debe tener un mantenimiento periódico, si es periódico, 1 año, 6 meses, ¿no? Si después del mantenimiento seguimos haciendo las desviaciones, habría que hacer algo ya un poco más profundo. Si no fuese el caso, ¿no? Debe de, dependiendo del tipo de equipo, calibrarse o verificarse, ¿no? Calibrarse una balanza, verificarse las piezas que uso para verificar la balanza, sí puede ser, ¿no? La verificación en los equipos instrumentales a través de la inserción de un material, ¿no? Para evitar que ese se deteriore con el tiempo, ¿no? Toda esta secuencia es la que mueve el tema del equipamiento. Cuando la exactitud o la incertidumbre de la medición afectan la validez del resultado, o cuando se requiere la calibración de los equipos para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados, ese equipo debe ser calibrado. Su influencia es directa o indirecta, debe ser. Por ejemplo, si es un aire acondicionado, bueno, no voy a calibrar un aire acondicionado, es un complemento, sí. O un sistema de extracción. ¿Sí? Esas son cuestiones que se evalúan al momento de la implementación de un método de ensayo. Sigamos. Este es un resumen, todo lo que hemos visto está acá, salvo el hecho de si el equipo que usa o firmware debe estar actualizado. Plan de calibración lo hemos visto, resultados válidos definidos lo hemos visto, sobrecarga y uso inadecuado cuando exponemos el equipo a otras condiciones, y eso debemos evitarlo siempre. ¿Qué debemos tener como parte en caso de un equipo tercero, ¿no? Muy parecido a lo que desarrollamos, ¿no? Su inspección de uso, ¿no? Su inspección de, van algunas organizaciones en el tema de la seguridad, ¿no? Su tema de seguridad, ¿no? Si forma parte de un todo, cuál va a ser la componentización adecuada de ese equipo, asegurando su correcta operación. Productos y servicios suministrados externamente. Esta parte está enfocada a nuestros proveedores directamente, ¿no? Sea por la parte de compras o sea por la parte de nominación. Complementario a eso es el hecho de si es si tiene trayectoria en el mercado, ¿no? Por eso debemos seleccionar, controlar y verificar. ¿Para qué? Para contar con un proveedor competente. Algo que se puede marcar en este caso vendría a ser el tema de los instrumentales, ¿no?
siempre hay una cierta tendencia que si yo compro el instrumental de la marca A, debería o debo de tener tener a la mano esa información. Preguntas, señores. Siempre hay preguntas. Sigamos. Esta parte de acá es muy general. Solamente está enfocada a la parte de las solicitudes, ofertas y contratos que son vistas por el área comercial, ¿no? Pero que la norma nos da ciertas consideraciones, ¿no? Que deben estar documentados, comprendidos adecuadamente, que debemos tener la capacidad y los recursos para cumplir el requisito de la norma, ¿no? El tema de las observaciones del cliente una vez iniciado el proceso, o no, el alerta, no voy a empezar, no, espérate, falta un detalle, pero todo eso debe estar documentado y evaluado por, ¿no?, las partes interesadas en este caso. Muestreo, ¿no? El muestreo debe hacer referencia, ¿sí?, en este caso, muestreo de sustancias, materiales, productos de ensayo o calibración posteriormente. Eso es muy general. Como laboratorio de ensayo, esta parte no nos compete abordar a detalle por ahora, ¿no? Pero lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? La selección de muestras o el lugar donde se va a hacer, ¿no? Contar con un plan de muestreo, o sea, el plan de muestreo está asociado al que debes hacer durante el proceso del muestreo, ¿no? Y preparación y o mantenimiento de muestras de un material, ¿no?, o producto para obtener los ítems requeridos para subsecuentes ensayos y calibraciones. O sea, un muestreo es, en resumidas cuentas, una parte que se está, bueno, a nivel de la norma todavía se está descubriendo porque hay muchos factores ahí que no se están tomando en cuenta, pero es muy general, ¿no? Nosotros no hacemos muestreo dentro de nuestro alcance de acreditación. En este slide está el tema del plan de muestreo, lo que debería contener un plan de muestreo de manera muy general, ¿no? Una referencia se coloca para más o menos ir cerrando el círculo en cuanto al tema de esta capacitación, ¿no? Sigamos. Un requisito importante en la norma es el 7.4. ¿Por qué? Porque debemos ser responsables del transporte, recepción, manejo, protección, almacenamiento, retención y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración. ¿Qué me quiere decir con esto? Que el momento en que la muestra llega, toca nuestra puerta y nos entregan la muestra para hacerle un proceso analítico, desde ese momento, como dicen, la responsabilidad, ¿no?, recae directamente en el laboratorio. Si la muestra se pierde o la muestra le pasa algo, el laboratorio tiene que responder a eso. Y para eso se han establecido procedimientos, ¿no?, instrucciones que nos permiten de una u otra manera asegurar todo ese proceso. Algo que también indica la norma es el tema de que las muestras deben estar identificadas, ¿no?, sin ambigüedad, dice acá, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que esa codificación, esa identificación es única, no hay dos, ¿no? Salvo que por ahí sea un duplicado, pero bueno, hay formas y deben estar claramente documentadas esas consideraciones, ¿no?, de las identificaciones sin ambigüedades. Ok, señores, vuelvo a hacer hincapié en lo que les digo. Vuelvo a hacer hincapié en mi observación. Si hay preguntas, si hay consultas, por favor, bríndenlas, ¿no? Evitemos el quedarnos callados. Bueno,
Sigamos, en vista de que están guardando silencio, creo que no están presentes. Después al final me van a dar su nombre, por favor, para tomar la lista de asistencia. ¿Qué abordamos en esta parte? Como dicen, ¿no? Los criterios de ensayo, la calibración ayer, y la validación de los métodos. El laboratorio puede aplicar métodos o procedimientos apropiados para los ensayos dentro de su alcance. Entonces, debemos contar con métodos que sean apropiados para analizar tal o cual muestra. Una secuencia indicada ahí es desde la manipulación, el muestreo, ¿no?, el transporte, el almacenaje y la preparación. Todos los métodos de ensayo están sujetos a evaluación. Enfocados, ¿no?, enfocados y sujetos a evaluación, y teniendo en cuenta que deben cumplir con los requisitos de calidad. Como parte de ese proceso de desarrollo se obtiene datos, y esos datos son determinaciones basadas en cálculos, los cuales, como parte de un sistema, se deben salvaguardar adecuadamente. La norma la norma 025 lo ha flexibilizado bastante, ¿no?, hasta todo se quedó en silencio, ya. Hasta donde conocemos, contamos con métodos de trabajo que cumplen la necesidad del cliente y son apropiados para los métodos de ensayo realizados. Aquí vienen las consideraciones de la norma, ¿no? Yo puedo tener métodos normalizados. ¿Y qué es un método normalizado? El método normalizado es una secuencia de procesos, una secuencia de etapas, en las cuales ha sido desarrollado por consenso. Normalmente los métodos normalizados provienen de organismos extranjeros, bueno, organismos centrales, es la palabra, ¿no?, donde se han documentado ciertas partes, ciertos ítems de las normas, por lo cual ellos deben de tomar acción sobre esa parte, ¿no? Aquí, para efectos de métodos normalizados, ¿no?, solamente bastaría con la confirmación del método, ¿no?, siempre y cuando el método cumpla con las especificaciones tal cual dice el método. Sabemos que no siempre va a ser posible. Es ahí donde entra a detallar los métodos no normalizados usados fuera del alcance previsto o desarrollados por el laboratorio. Este método sí requiere una validación completa, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Se debe contar con un procedimiento que avale que el personal ha sido que el personal ha logrado demostrar, ¿no?, que ese método no normalizado es adecuado con una validación. Se tiene un procedimiento documentado, ¿sí?, para hacer como respaldo al tema de la validación. La suma de todo eso nos va a dar que, dependiendo de los criterios, como le dije en su momento, ¿no?, de poder estimar la incertidumbre, ¿no?, poder hacer una estimación de incertidumbre, que vamos a verlo muy, muy ligero más adelante. Me gustaría que pregunten, chicos, de verdad, para todos poder aprender. Bien, la validación del método. ¿Está vacío? No, no está vacío. Espérate, que ahorita llega. Llegó. La veracidad. La veracidad está enmarcada en el promedio de una serie de repeticiones, ¿no?, comparadas con el valor de consenso. En este caso, lo que
Normalmente se estila es usar un cuadrado dentro del cual vamos a determinar en la veracidad de una serie de datos, de valores conocidos, de un valor conocido, la media, y compararla. Seguimos. La precisión. ¿Qué es la precisión? La precisión tenemos, como dicen por ahí, la intra y la inter. ¿No? La precisión intra es yo como analista hago esa evaluación de un material conocido en mis 3 turnos. La precisión inter, yo como analista, mismos equipos, mismos materiales, ¿no? Pero el segundo bloque de datos lo hace mi compañero, ¿no? Y el tercer bloque de datos lo hace mi otro compañero. Con esa estadística determinamos qué tan preciso puede ser ese método. Selectividad o especificidad. ¿Qué tan selectivo es el método? Sabemos perfectamente, ¿no?, que hay métodos y métodos, ¿no? Por ejemplo, el más común es el FA430, ¿no? Yo no voy a poder leer otro elemento que no sea oro por FA430. En plata sí, ¿no? Oro y plata en ese caso, ¿no? Es selectivo para ese analito. Límite de detección, límite de cuantificación. El límite de detección es la menor cantidad de reportable o la menor. Y el límite de cuantificación a nivel de la organización lo manejamos como 10 veces el límite de detección. ¿Por qué? Porque los valores son muy pequeños a veces y pueden ser considerados como válidos o no. La linealidad. Esta parte está enfocada a la parte instrumental, ¿no? Es hasta donde el punto más alto donde pueda llegar la concentración de un analito, ¿no? ¿Por qué? Porque en la curva de calibración hay un límite en el cual esa línea recta tiene la tendencia a inclinarse, a irse como quien baja, ¿no? Entonces, hasta ese punto máximo es mi linealidad, ¿no?, de ese método. Rango de trabajo. Bueno, básico eso, ¿no? Entre cuánto menos y cuánto más puedo analizar. Por encima de eso, mi método no es, no me responsabilizo por el resultado que pueda tener con ese método, sabiendo que yo puedo hacerlo en ese intervalo, nada más, ¿no? Ese es el rango de trabajo. La sensibilidad es qué tan práctico o rápido puedes alterar al analito en la muestra, presente en la muestra a través del proceso realizado, ¿no? ¿Cuál es esa mínima respuesta que te da el analito? Y si es sensible o no. Robustez, ¿no? La robustez está enfocada al tema las variables que puedas realizar al método y puedas obtener un resultado. Esa es la robustez, nada más ni más. Y por último, ya la conjunción de todos ellos, en buena o gran medida, están invitados para participar en las próximas pruebas que vamos a realizar en el laboratorio, ¿no? La incertidumbre suma todo esto, ¿no? Suma todo esto. Hablar de incertidumbre es un mundo aparte, es una capacitación aparte, en la cual de una u otra manera podemos, a través de los resultados de validación, estimar la incertidumbre. La organización como tal también maneja un esquema, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Como dicen, no es posible hacer mediciones absolutamente exactas. Por consiguiente, toda medición tiene un rango de duda. La incertidumbre de medición es el valor de ese margen de duda. La calidad de la medición la establece justamente la incertidumbre. Si la incertidumbre es bien calculada y es suficientemente pequeña, podemos decir que la medición es de buena calidad. John, pero ¿cómo voy a obtener una incertidumbre suficientemente pequeña? Ahí está el detalle. Tienes este punto, ¿no? ¿Qué factores pueden influir en eso? El personal,
el material de referencia que estás usando o los equipos. Teóricamente esto es constante, esto es estático. Sin embargo, el personal es el que más puede influir. Como anécdota, yo tengo un caso en el parte ambiental en la cual la medición en lodo, ¿no? De un parámetro, ¿no? Determinada la incertidumbre, influye el personal, ¿no? El mayor contribuyente, el mayor factor en esa determinación es el personal. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Hacer todo un protocolo, un proceso, ¿para qué? Para que esa contribución se minimice. Igual, así como tenemos al personal, hay casos en los cuales el que manda es el equipo. Los métodos, las mediciones directas básicamente son personal y equipo, ¿no? Hay mediciones directas de pH, conductividad, ¿no? que enmarcan esta parte, que son ellos en el tema del equipo, donde la sensibilidad del mismo hace que su aporte con la incertidumbre sea mayor. ¿Preguntas, consultas? No hay. Bueno, sigamos entonces. Aseguramiento de la validez de resultados. A ver, me dicen aquí, esperen un segundo. Me dicen aquí, cualquier cambio o desviación de un método de equipo debe ser validado. Sí. Cualquier cambio o desviación de un método y equipo debe ser validado, sí. En la parte de la validación, las directrices de INACAL son bien claras, ¿no? Y hacen referencia a que la validación de un método debe ser renovada, así como la competencia técnica del personal igual debe evaluarse, ¿no? Porque ten en cuenta, ¿no? Hay casos en los cuales el personal que desarrolló la validación por X razones ya no está en la organización. Entonces, todos esos cálculos, todos esos valores fueron realizados con el expertise y la mano de esa persona. Sin embargo, a la fecha ya no está. Entonces, se tiene que ver en qué puntos intervino y hacer la revalidación, ¿no? Igual, los productos de la validación se toma en cuenta el uso de equipos, como bien indicamos, ¿no? La selectividad, ¿no? La linealidad, ¿no? La especificidad, más que todo la linealidad, ¿no? Por eso en el proceso que desarrollamos en el laboratorio trabajamos si tengo 3 equipos, con los 3 equipos, ¿no? Para poder determinar cuál de ellos, ¿no? Es el que aporta más, cuál contribuye más en esa tendencia de resultados. Sí, si por ejemplo, ¿no? Y como bien dice, la robustez nos da ese plus, ¿no? Hacer cualquier variación al método y determinar que el método es robusto. Aseguramiento de la validez de resultados. Se cuenta con un procedimiento, sí, el PLM01, ¿no? Para hacer el seguimiento de la validez del resultado, ¿no? Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y, donde sea viable, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de resultados. ¿Cómo aseguramos la validez de los resultados? Con el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, en este caso los estándares, los materiales de referencia certificados, los materiales de referencia interno, ¿no? Uso de instrumentación alternativa que ha sido calibrada para obtener resultados trazables, ¿sí? Normalmente en un laboratorio se pueden tener dos balanzas, 3 balanzas. No estás haciéndote a un solo equipo, sino a 3 en el momento, a tener la variante de poder usar cualquier equipo, en este caso balanzas, ¿no? O equipo de instrumentación, ¿no? Comprobación funcional del equipo de medición o ensayo, sí, a nivel instrumental llevan las muestras y el proceso instrumental incluye sus controles propios.
¿no? El uso de comprobaciones y normas de trabajo con gráfica de control cuando sea aplicable. Comprobaciones intermedias de los equipos de medición, ¿no? En el caso de la balanza, las comprobaciones intermedias son cuando hacemos la verificación. Replicación de ensayos usando el mismo método o métodos diferentes. Sí, se tiende a hacer reensayo o recalibración de los ítems retenidos. Es una práctica, ¿no? Volver a ensayar algunas muestras que ya analicé hace un tiempo atrás. Hacer correlación de datos de diferentes características del ítem. Revisión de resultados reportados, ¿no? Tu histórico famoso. Las comparaciones intralaboratorios, ¿no? A nivel de la organización, contamos con sedes en Mina y como parte de su control de calidad nos envían las muestras que son analizadas allá primero y de ahí son reanalizadas acá en Lima, en Callao, ¿no? Una vez que se emite el informe de ensayo, el cliente nos libera los resultados porque eso es manejado con ciertos criterios y esa intercomparación nos da un performance, ¿no? Algo que no se estila, no se trabaja mucho es el tema de los ensayos ciegos. Deberíamos tomarlo en cuenta porque de una u otra manera nos permite, a veces nos confiamos. No, ya sabemos que va a salir 10, ya sale 10. O falta una milésima o una centésima para que quede. Entonces, los ensayos ciegos no van a permitir eso. No se tiene hasta la fecha una programación clara, pero sí se está evaluando hacer eso en un periodo no muy largo, corto o mediano plazo, ¿no? Adicional a eso, como parte del aseguramiento, ¿no? Debemos hacer un seguimiento al desempeño mediante la comparación con los resultados, ¿no? De otros laboratorios. En este caso, como organización, ¿no? Tenemos participaciones en ensayos de aptitud o en comparaciones interlaboratorios con diferentes a los ensayos de aptitud. Entiéndase aquí, por ejemplo, una prueba en la cual el material es certificado, es un material certificado que viene de un proveedor, ¿no? O como parte del laboratorio, ¿no? Nos decidimos a participar en una comparación interlaboratorio, ¿no? En la cual no hay un valor de consenso para el resultado y ese valor de consenso es determinado por la estadística debido a la participación de varios laboratorios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un par de componentes más, ¿no? En el tema de aseguramiento de la validez de resultados. Todas las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y cuando sea aplicable mejorar la actividad del laboratorio. Si detectamos los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento que están fuera de los criterios predefinidos, debemos tomar acciones apropiadas para evitar que esos resultados se informen incorrectos. O sea, aquí es donde todos debemos de una u otra manera involucrarnos y decir qué pasó. Nadie está libre de equivocarse, señores. Nadie. Si te equivocas, aprendes. No sé si es mi percepción personal. Bueno, hasta aquí ya hemos abordado todo el contexto de lo que viene a ser la parte de la norma como tal, ¿no? En el grueso del desarrollo, ¿no? Personal, equipos, condiciones ambientales, el método propiamente dicho, ¿no? El aseguramiento de la calidad de resultados. Ahora ya viene un poquito el control, ¿no? El chequeo externo. ¿A través de qué? A través de las quejas, ¿no? Contamos con un procedimiento documentado para el ataque de las quejas, sí, ¿no? El PG32. Debemos el laboratorio debe confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades del laboratorio de las que es responsable, ¿no? Por lo tanto, debe tratarlas, ¿no? O sea, la premisa aquí es básica, ¿no? Llega una queja, tenemos dos caminos, que proceda o que no proceda. Si no procede, se emite un informe sencillo y se envía al cliente indicando que en función de nuestra evaluación de los criterios que tenemos ya definidos, cumple, nos cerramos. Sin embargo, si viene el cliente y me dice, oye, yo tengo estos resultados, pero también ese mismo tipo de muestras le he mandado a otro laboratorio y me ha fallado,
Entonces se debe hacer la investigación pertinente y determinar dónde fue el error y indicarle, ¿sabe qué? Si hemos cometido un error, decirle, hemos tenido una desviación, el resultado de esto, por tanto hemos hecho esto. Y con esta información vamos a sustentar al cliente que nuestro trabajo está bien. Ya si es grotesco, pues caballero, yo no si me equivoqué. Me equivoqué y este es el resultado, ¿no? Lo que en contexto general, tener esa acción nos resta mercado, ¿no? O sea, si es repetitivo. Como les indiqué al inicio, el tema del capítulo del ítem 7.1, el tema de control de datos y gestión de información, es aquí donde vamos a incidir en conjunción con el tema de los registros. Si bien es cierto, la organización cuenta con un LIMS en el cual se ingresan los datos de las muestras, así como los procesos a seguir, también se ha dado el caso de la pregunta, ¿no? ¿Por qué lleno mi registro? ¿Cuál es el valor agregado que tengo llenar un registro, ¿no? Es eso, es el control de datos. O sea, se debe manejar adecuadamente toda información que pueda intervenir o interviene dentro de tu proceso analítico. Todos los registros son tasables, deberían ser tasables. Deberías conocer los registros, saber por qué este campo no, por qué este campo sí. Como dice al final, los cálculos y tendencias de datos se deben comprobar de una manera apropiada y sistemática. ¿Sí? Se debe validar esa forma de manejar el control de datos. Algo que para la gestión del laboratorio es vital es el tema de los trabajos no conformes, que son desviaciones, ¿no?, que de una u otra manera pueden ser o significativas o no significativas, ¿no? Entonces, en ambos casos se debe tomar acción. Como en su momento, en algún momento me indicaron, ¿no?, un laboratorio que no tenga no conformes o su sistema es top A1, ¿no?, o es que no está siendo lo suficientemente capaz de poder evidenciar que estoy haciendo algo mal, ¿no? Dentro de los trabajos no conformes se debe contar con un procedimiento, ¿no?, en el cual se identifican y se asignan responsabilidades para detener el trabajo si aplica, ¿no? Detener el trabajo si aplica, ¿no? Perdón, era unas consultas. A ver, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de seguir con el tema de trabajo no conforme. No, tengo acá una consulta. ¿Los procedimientos y métodos necesariamente tienen que estar en físico? La organización en su control documentario hace referencia a que, y la norma misma, tú debes tener acceso a la documentación, ¿no? Sin embargo, por una cuestión de salvaguardar esa información, se ha hecho masivo el indicar que si el documento está impreso, es una versión no controlada. En este caso, la directiva ideal sí, puedes tenerlo impreso, sí, pero en el caso de una auditoría, contrastarlo en ese momento con el documento que está en la red, que está en el intranet. Y debe ser la misma versión, la misma fecha de aprobación, que permita de una otra manera ver que es trazable. Dicen, cada cierto tiempo se deben hacer las comparaciones intralaboratorios. El hablar de tiempos en unas comparaciones intralaboratorios es subjetivo. Va a depender de si tienes tiempo para hacerlo, porque siempre marca ahí un poquito el tema de la producción, ¿no?, y el hecho de coordinarlo internamente. Normalmente debe manejarse una secuencia, un periodo, ¿no? Acuérdense que al mes, durante lo que va del año, se participan en pruebas interlaboratorios. Entonces, como que por ahí también te puedes respaldar respecto a eso. O en su defecto, promover una comparación intralaboratorio, ¿no? Que de una u otra manera sí se podría hacer, ¿no? El tema de solamente quería
a criterio de revisión, vamos a hacer llegar esa consulta a las partes interesadas en el tiempo más que todo. ¿Las autocalibraciones de los equipos son válidas? Va a depender del tipo de equipo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿No? O sea, no hay un acuerdo mutuo, un consenso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las balanzas tienen el famoso autocal, pero ese autocal hay dos variantes. Hay las del autocal interno, que es una empresa, ¿no? Una empresa certificada en calibración de balanzas indicó que no era pertinente hacer la autocalibración, ¿no? Los autocales, las balanzas son dos. Hay unos que vienen la pesa interna, que es una pesa propia del equipo, y hay una que lo haces como una pesa de clase E2, ¿no? Externamente, ¿no? No hay un estudio, sinceramente no hay un estudio detallado de eso, ¿no? Algunas referencias dicen que al momento de hacer el autocal ya como que sesgas la balanza a la calibración que le hiciste en su momento, ¿no? Por eso algunos recomiendan, oye, la calibra solamente trabaja con tu calibración y punto, ¿no? Y como una forma de verificar ese equipo, tomar como referencia un patrón, una pesa, en este caso una pesa calibrada, ¿no? En la mayor masa que el equipo te mide, entera, claro está. Porque si tu equipo es normalmente las balanzas de 4 decimales son a 220 gramos. Entonces, lo ideal sería que hubiese una pesa de 120 gramos, pero no es así. Entonces, la más cercana es 200. Entonces, si tú cuentas con una pesa de 200 gramos en la clase para una balanza de 4 decimales, clase E2, ¿no? Podrías hacer una comprobación, ¿no? Una verificación, ¿no? Particularmente yo del expertise que tengo no hemos hecho el estudio, pero las autocalibraciones no me son muy familiares o muy recomendadas para un proceso analítico. Dice que si el reclamo del cliente procede, ¿qué medidas toma la empresa? Primero, es cumplir con lo que indica el sistema de gestión. Registrar ese reclamo, plantear o proponer las acciones y hacerle seguimiento a esas acciones, ¿no? ¿Qué hiciste si pasó eso? ¿No? El tema de la evaluación misma, hace referencia, ¿no?, a que si nos equivocamos, reconozcamos que nos equivocamos. Por eso es muy importante, como hablamos hace un instante, el personal. O sea, la buena práctica de laboratorio, un personal competente, ¿no?, con ideas claras, ¿no?, te va a dar un buen respaldo como para poderle responder a un cliente. A nivel mundial, actualmente se están registrando, hay un formato en el cual se registran los reclamos de los clientes y se está pidiendo acciones. Y es cuestión de, quizás por ahí el tema vaya más enfocado al personal, ¿no? A veces no llega esa información al personal, por lo cual se desconoce. Pero en su momento, y hemos conversado ayer con los chicos, si yo como analista no tengo un control de lo que hago, lo que no hice a nivel de laboratorio, deben tomar cartas en el asunto. O sea, para poder responder al cliente, se documenta, y el seguimiento de esas acciones. En algunas organizaciones, por ejemplo, si te equivocaste, si hubo una queja, van hasta la persona que hizo el pesado. Y hay que ser conscientes también nosotros, ¿no? De vez en cuando preguntar, oye, una anécdota que tengo, en un laboratorio se mandaron a hacer una libretita de bolsillo. Y en ese laboratorio todos anotaban sus códigos, ¿no? Entonces se podía ver trazable, ¿no?, y determinar exactamente dónde fue. Si lo que me niegan aquí
en las medidas que toma la empresa. Si es de gran envergadura, ¿no? Determinará el cambio a otra área, ¿no? O como dicen, eh, mm, complementar con una supervisión al personal que participó en esa evaluación. Buena pregunta. ¿Quién promueve las comparaciones interlaboratorios? Desde una perspectiva a nivel de la organización, no he identificado esa parte, ¿no? Pero si lo vemos a nivel macro, quizás muy macro, dentro del control de calidad, ¿no? Del QC que se emplea en las mediciones, ¿no? En el laboratorio, el usar un estándar, en el primer turno, un estándar, no se me ocurre, un 100, ¿no? Lo usas para un método en el cual tengas que pesar 3 veces en la mañana. Ese mismo material lo va a usar el personal en la tarde, 2 veces. El último turno también lo puedo usar porque va a pesar, ponte que es una balanza la que estás ahí, va a tener que tener los pesos para poder hacer su verificación, ¿no? Entonces, no, somos nosotros, bueno, digo nosotros porque también decían ahorita, quienes de una u otra manera debemos preguntar, ¿no? Y si hay una queja, ponernos las alertas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un error de tu parte de repente. No, yo pensé bien allá. Yo dije esté bien allá. ¿No? Y eso se ve, ¿no? Entonces de repente el que evaluó no tuvo el criterio adecuado para decir y decir una razón, ¿no? No se le chispoteó. O el otro factor que también influye ahí es el tema de los tiempos. Particularmente las evaluaciones de row robin o los profession testing nos ayudan de una u otra manera a ver cómo vamos como laboratorio. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar con la gestión del trabajo no conforme. Nos quedamos en la parte anterior que era la introducción. Debemos contar con un procedimiento donde aquí esta parte, ¿no? Es donde tú haces el descargo, ¿no? Si es necesario que tengas que detener el trabajo, lo detienes hasta identificar cuál ha sido el problema, ¿no? ¿No? Haces la evaluación de la importancia de esa actividad, ¿no? Y haces toda una cuestión de informes, implementación de acciones, ¿no? Reanudación del proceso, el tema de la corrección, ¿no? La evaluación de su impacto y la notificación al cliente si aplicase, ¿no? Si lo amerita, acciones correctivas. O presumas que el tiempo que tienes para cerrar esto requiere más tiempo, lo planteas como un tema de poder esas acciones correctivas desarrollarlas en el tiempo. Riesgos y oportunidades. Este ítem entra a raíz de que la nueva norma cambia, ¿no? Antiguamente se manejaba el sistema de la solicitud de acción correctiva, solicitud de acción preventiva, ¿no? Entonces ya no, ya la hizo, dijo, no, aguanta. Ya tenemos desde el 94, una norma en la cual ya es necesario actualizarla. Entonces, ese hecho de haber estado así preocupado en bata, ¿no? Tratando de identificar qué está pasando en una acción preventiva, ¿no? Por la data que se tiene ya no lo consideran como preventiva, ya es un riesgo, ya es una oportunidad, ¿no? Entonces, como tal, tienes que identificarla, ¿no? Ya las acciones preventivas ahora se convirtieron en riesgos y oportunidades, ¿no? Y a nivel de la organización se hace la evaluación pertinente y se determina qué tanto te puede impactar en tu sistema, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgos, estrategias de desarrollo para manejo y mitigación de los riesgos utilizando recursos gerenciales, ¿no? Dentro de la organización
¿no? Se han considerado para el tema de la gestión de riesgos y oportunidades por proceso etapa del servicio, ¿no? Se analiza cada etapa a efectos de poder presentar peligros o riesgos que puedan afectar la confiabilidad del resultado del ensayo. Se abordan o se toman en cuenta solicitudes del cliente, recepción de la muestra, ¿no? Los métodos de ensayo, ¿no? El personal mismo, el analista técnico, ¿no? El equipamiento que estás empleando, ¿no? El equipamiento que estás empleando, ¿no? Qué materiales y consumibles has tenido para esas actividades, ¿no? O tienes para esas actividades, y cómo es el manejo de la verificación de los datos, ¿no? Entonces todo eso se enmarca en una gestión de riesgo, ¿no? Por cada proceso. Por requisito del sistema te dice que revises el capítulo 5, ¿no? De la norma, en qué parte puede mejorar. Para ello, como vimos hace un instante, se toman acciones, ¿no? En función a supervisión permanente, adquisición de bienes y servicios, captación de personal, mantenimiento y creación de equipos, ¿no? Que se ajuste al sistema de gestión de la información. Tú como organización puedes ver la forma como minimizar tus riesgos, sea cual fuere, ¿no? Y esas acciones deben quedar documentadas como tal. A ver, informe de ensayo. La parte del informe de ensayo es algo muy general, es informativo básicamente, que en este caso se abordó. ¿Por qué? Porque el informe de ensayo es mi última carta o mi último proceso, ¿no? En el cual yo tengo que de una otra manera cumplir con lo que me pide la norma ISO 025 y cumplir con la directiva de INECAL. Nuestro entregable es el informe de ensayo. Vamos a ir aquí, grosso modo, el tema del título, la dirección del laboratorio, dónde se van realizando las actividades, la identificación única de sus componentes. O sea, no pueden dar dos informes, por lo que dice ahí, ¿no? Los detalles de la identificación del método, alguna descripción adicional, la fecha de recepción, la fecha de ejecución, se pide que se incluyan, la fecha de expedición del informe, para cuando, en función al soporte que nos puedan brindar, cuál va a ser nuestros datos a colocar en el ensayo. Declaración de que los resultados, esto sí es importante, los resultados son únicos para la muestra que se está ensayando, ¿no? Quien autoriza y cualquier detalle, ¿no? En el caso de que sea un proveedor externo, ¿no? Algo parecido para el tema de informes de complementario a lo que ya vimos, el tema de interpretaciones, ¿no? Las condiciones del ensayo. Cuando sea aplicable, la incertidumbre de la medición presenta en la misma unidad, ¿no? Que la de magnitud objeto de medición o en un término relativo a dicha magnitud, ¿no? Por ejemplo, porcentaje. Esta parte de la incertidumbre es vital en un tema de manejo de ítems, ¿no? ¿Por qué? Porque esa incertidumbre de la medición, si bien es cierto, para laboratorios de ensayo no es una obligación por ahora, para el tema del laboratorio de calibración sí es obligatorio. No sorprendan más adelante que vean eso, ¿no? Bueno, aquí es una parte del informe de muestreo, un poco más light, ¿no? Que nos pide la norma, y acá entramos a la parte del sistema de gestión. O sea, ya hemos hecho todo el barrido de la parte del laboratorio, ya cerramos con el sistema de gestión, ¿no? Dice aquí, el laboratorio no cuenta con un sistema de gestión ISO 9001. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar como referencia toda esta información y desarrollarla, ¿no? Mi documento, mi registro, la mejora continua, qué hago para mejorar el proceso en el laboratorio, las auditorías internas, las acciones correctivas, ¿no? Si no cuentas, haces todo y le sumas esto.
Esa es la parte de la opción A. No cuento con un sistema, hago todo. Y más los requisitos que me pide la norma. Con respecto a la opción B, tengo un sistema ISO 9001, me apoyo en el sistema que ya está desarrollado y solamente me abarcaría haciendo hincapié que esto ya está hecho, que ya tengo información, que tengo data, siempre y cuando esa información del sistema de gestión esté orientada a la gestión de un laboratorio. Si no, mi documento, mi registro, la mejora continua, qué hago para mejorar el proceso en el laboratorio, las auditorías internas, las acciones correctivas, ¿no? Si no cuentas, haces todo y le sumas esto. ¿No? Esa es la parte de la opción A. No cuento con un sistema, hago todo. Y más los requisitos que me pide la norma. Con respecto a la opción B, tengo un sistema ISO 9001, me apoyo en el sistema que ya está desarrollado y solamente me abarcaría haciendo hincapié que esto ya está hecho, que ya tengo información, que tengo data, siempre y cuando esa información del sistema de gestión esté orientada a la gestión de un laboratorio. Si no, vamos a tener que buscar otro camino, ¿no? Tomas esto como base y complementas esta parte de acá. Aquí tengo una consulta. Con respecto a las quejas, cualquier persona puede presentar una queja. Si lo enfocamos como queja, a nivel, como la queja que pide 7025, es el cliente el que tiene que quejarse. Y el medio es cualquiera, una llamada, un comentario suelto, una solicitud, un correo electrónico, es una queja. Según la nueva directiva del procedimiento correspondiente, el tema de que digan cliente ya nos exime en esa parte, ¿no? O sea, tú no le vas a poder engañar al cliente, ¿no? Y por ende, al ser una desviación, tienes que atenderla nada más. Internamente, ¿no? Internamente la queja está asociada al trabajo no conforme, porque está enfocado al proceso, pero a nivel macro sí es ¿no? El PG lo dice, la persona o organización, ¿no? De que muestre insatisfacción en el servicio brindado. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias por mi parte, ¿no? Me hubiese gustado haber podido